Antes que nada diría que no hay secretos para editar, que no hay fórmulas, que el oficio del editor es, sobre todo en los proyectos medianos, chicos y medianos, muchas veces es el impulso de una sola persona o dos. Es un impulso muy instintivo. De hecho, no hace tanto que existen los ámbitos formales para estudiar edición, por lo cual muchas de nosotras empezamos aprendiendo sobre la marcha, en la práctica. Esto que puede tener muchas desventajas, también tiene un montón de ventajas, como poder buscar el camino personal, ir un poco a tientas, pero también un poco al ritmo de cada una. Por este carácter intuitivo, personal, de la conformación de los catálogos editoriales independientes, es que es difícil definir a veces nuestra propia identidad, nuestros propios criterios de edición, porque responden a intereses personales, a nuestra historia personal, a nuestro camino de lecturas, a las contingencias que hicieron que una obra cayera en nuestras manos o no, y pudiéramos integrarla o evaluar su integración en nuestros catálogos. Y entendiendo la edición como una voz única, un discurso, un punto de vista que viene a dialogar en este mundo de las letras, es difícil pensar que una voz personal puede ser unívoca o puede expresarse en un solo género, puede ser solo una voz narrativa, una voz poética, una voz dramática. Entonces es natural que nuestros catálogos se expandan y vayan generando colecciones, series, se vayan desdoblando en distintas personalidades que conviven en nuestra propia competencia lectora. Y por eso se generan los distintos tipos de libro. Y me permito acá un paréntesis. Digo libro, y en realidad a veces nos olvidamos cuando hablamos de los libros que el libro es un soporte, pero que lo que hacemos nosotros son los contenidos. Si bien muchos amamos y cuidamos muchísimo la factura del objeto físico, son productores de contenidos. El libro es solamente un soporte, como lo probó la supuesta revolución de los ebooks, que no fue tal ni creo que lo vaya a ser. Así que el libro es un soporte de un contenido que no vive de igual manera en el soporte libro entre dos tapas, si es una novela para adultos que si es un libro álbum infantil. Para editar estos dos tipos de contenidos tan distintos hay que tener muchísimas precauciones, muchísimos cuidados extras. No pensar que porque lucen igual los libros se relacionan. En otros mercados más grandes que en el uruguayo, muchas editoriales han podido especializarse porque tienen una masa crítica lo suficientemente grande como para poder tener un público para un tipo de publicación. Pero en Uruguay, que el mercado la población es de 3 millones de habitantes, 1,5 millones en la capital, es mucho más difícil especializarse, por lo cual nosotros desde el principio hicimos convivir en nuestro catálogo desde la primera camada novela, libro, álbum, novela juvenil, una obra de teatro, no solo por esta limitación comercial de techo de mercado que les digo, sino también por esta inquietud múltiple que tenemos las editoras, que se expresa a través del catálogo en diferentes colecciones. En nuestro caso no son colecciones definidas, le hemos dado formatos distintos a las distintas expresiones o formas de esta voz que tratamos de construir, que es en definitiva lo más importante de un sello, sobre todo de un sello independiente, un sello que no responde a intereses puramente económicos, sino que responde a intereses estéticos. Entonces lo más importante para nosotros es esa identidad, construir esa voz propia, ese sello como intangible, inacible, pero a la vez que es todo lo que somos. Eso es lo más importante. Y bueno, hablando de identidad, sí o sí me parece que hay que mencionar Anagrama, que fue una editorial señera,
en este sentido que con su diseño construyó una personalidad sólida y con sus elecciones originales, totalmente fuera de lo esperado en su momento y en su lugar de origen, hizo que confiáramos en el criterio del sello, que creo que es la meta mayor que se puede tener editando, que el lector confíe en el criterio del sello, que compre un libro de tu editorial confiando en tu criterio. Es una comunicación que trasciende como las fronteras de conocimiento entre las personas y hace puentes incluso más sólidos. Y el mundo de hoy el mundo del libro no es impermeable al mundo general de hoy, de tendencias, de modas. Entonces las editoriales que construyen una visión personal son las más interesantes. Se me ocurre Minúscula ahora en España, por ejemplo. Pero además de ser original, también es lindo encontrar coincidencias. Por ejemplo, en la editorial Laurel de Chile, que está haciendo cosas preciosas. Nos encanta encontrar títulos en común y coincidir y poder conversar de alguna manera. En cuanto a libros generados por la editorial, contenidos que no existían antes del trabajo editorial, una referencia es Rey Naranjo, la editorial colombiana, además de su beta de diseño y su cuidado por el libro objeto. En libros ilustrados, bueno, antiguamente el Fondo de Cultura Económica fue de lo primero en llegar acá, en México, pero después también Zorro Rojo nos mostró que se podía integrar la ilustración a los libros para adultos, sin ser inocentes, y lo tomamos como insumo al empezar el proyecto. Después las editoriales regionales abrieron el camino para las historias locales, en los libros álbum para niños, como fue Manuta, esa Manuta en Chile. Ahora mismo Alboroto, que es muy nueva y ya está triunfando en México. En definitiva, poder descubrir las nuevas voces y construir una identidad original es lo más importante de este oficio, lo más interesante, y es un privilegio para nosotras como editoras poder elegir qué publicar con libertad, sin rendirnos ante los intereses comerciales. Es un privilegio que atesoramos y que trabajamos en construir todos los días.